Listo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, como saben, hoy nos vamos a reunir con un invitado, una persona que nos va a hablar un poquito más como el tema del sonido. Y aparentemente, pues sí nos va a poder colaborar como en la producción de alguna parte, sobre todo como el tema sonoro de la música, ¿cierto? Como los compañeros de Capitán Ketchup también hicieron una labor por su lado de conseguir a alguien que les hiciera la música, pues la idea de pronto, si los de Deterioro les parece, yo podría hablar con Juan Pablo ahorita, pues, para que él de pronto les ayude a producir esa parte, ¿cierto? Como de la música. Es importante, como les hablaban en la clase anterior, que la música, o sea, lo que va a hacer Juan Pablo no va a ser sacar a gusto de él una canción o desde su propia dirección, sino que ustedes como directores o, bueno, particularmente el equipo de Deterioro, sentarse, analizar el sonido y proponerle a él o plantearle a él cuál es como la idea que ustedes tienen para que él ejecute a partir como de su dirección, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes vayan teniendo claro cómo va a ser ese tema de la música que van a ubicar en su cortometraje. Eh, este ejercicio, precisamente pues como lo que él va a hablar un poquito ahora con ustedes, es ese tipo de elementos que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de plantearle a él qué es lo que quieren que les componga, ¿cierto? También hay que entender pues que por cuestiones de tiempo no podemos exigir demasiado cuestión musical, o sea, es decir, grabar muchos instrumentos o digamos composiciones musicales muy complejas, sino que tenemos que valernos un poco por simplificar, por ser minimalistas, en función del tiempo que pueda tener él disponible para hacer esto, que no lo está haciendo con mucho gusto, y también en función de que el tiempo pues, nos amerite hacer el trabajo bien. Entonces él, pues como en este instante me había hablado ahorita temprano y me dijo que estaba como pasándose de domicilio y todavía está como en ese bololo de un poquito, entonces él me pidió el favor de que arrancáramos con él a la 1:30, ¿cierto? Entonces voy a voltear como la clase, porque la idea mía era que él les hablara como media horita y la otra media horita como explicarles un tema. Entonces, bueno, vamos a hacerlo al revés. Eh, lo que quería que habláramos hoy o mostrarle a todos, particularmente esto les puede servir a la hora de, no importa como la técnica de animación que estén usando, sino que es una técnica o una forma de hacer un rigging facial un poquito más eficiente y con unos resultados bastante buenos. Sé que los compañeros de deterioro tienen una técnica ya pues como más particular. No sé si les sirva del todo esta técnica, pero considero que es importante que todos la conozcan, porque sea para este ejercicio o para otros, pueden encontrar momentos en los que sea más fácil hacerlo así. En el caso de los compañeros de Capitán Ketchup, sí considero que les va a servir mucho porque sé que ellos están guiando bajo la lógica pues de lo que hicimos en una clase anterior y me imagino que todavía no tienen claro cómo van a riguear los rostros, las expresiones o como los movimientos de bocas, cejas y todo eso. Entonces, digamos que un poco lo que vamos a hacer aquí es eso, como mirar esa estrategia de hacer un rigging con el mismo Duik para que no tengamos problemas con otros programas y meter como más cosas. ¿Se me está escuchando bien? ¿Todo está en orden en este momento? Sí, Sí, Sebas. Listo, entonces, miren acá, pues yo ya hice como una versión adelantada del rigging, que era con el que estábamos trabajando, pues con el ejemplo de uno de los personajes de Capitán Ketchup. Él tuvo unos errores al momento de que rigueamos ese día, entonces los corregí, eh, como para que ya quedara un poco más organizado. Denme un segundito que ya me está hablando Juan Pablo. Espérenme, por favor. sí, estás todo bien, todo.
Qué pena, muchachos, ahí me estaba hablando que ya está como terminando de organizar sus cosas. Bueno, les comentaba, entonces acá el rig ya queda corregido. Ah, qué pena, no les he compartido pantalla. Disculpen, ya les comparto. Listo. Este es el personaje que habíamos rigueado pues como en esa clase virtual que tuvimos. Los errores básicamente eran que el delantal se quedaba quieto y que la cara no se movía pues al compás de los movimientos que uno hiciera en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, básicamente, como vieron en ese video, la solución era meter dentro del tronco toda la parte de ojos, incluso pues estas partes de las, ¿cómo se llama eso? Los rulos o como se llame esta vaina. Entonces todo eso quedó dentro de una composición en la que está todo el tronco del personaje, ¿cierto? En este caso pues dentro del tronco porque acá no hay una diferenciación clara de cabeza, cuello y torso, sino que todo es como un conjunto, ¿cierto? Sin embargo, miren que, por ejemplo, a la hora de yo moverlo, animarlo, si yo roto la cabeza, ya el personaje pues me rota tanto los rulos como los ojos, pues y como toda la expresividad, ¿cierto? El rigging de manos pues está aquí como lo habíamos hecho ese día. Disculpen un segundo, creo que estoy moviendo lo que no es. Eh, Ahora sí. Entonces el rigging pues queda pues tal cual lo habíamos hablado, se puede estirar la mano normal. También puedo moverle la cadera como tal para que el personaje se desplace hacia adelante o hacia atrás o incluso pues hacia arriba o hacia abajo. Él pues permite como hacer esos movimientos. Los pies igual también tienen un pequeño rigging en el que se puede doblar. En este caso recordemos que cuando les pase este tema de que se les dobla hacia el lado que no es, teniendo seleccionado ese controlador con el que movemos el pie, nos vamos a los controles de efectos y aquí donde dice reverse, entonces desactivamos y ya pues nos quedaría como debe ser, ¿cierto? Esto va a ser, no es que sea malo que les haya que quede al revés o no, porque va a depender mucho de la animación que usted haga, ¿cierto? Entonces ahí es donde usted va a manipular ese elemento. Entonces, bueno, esto fue como básicamente el rigging que teníamos y esto es lo que les voy a explicar en este caso. Entonces, miren que dentro de, cuando yo entro al tronco del personaje, en el que están todas las expresiones, el cabello, incluso el delantal, yo dentro tengo otros controladores que son estos que tengo acá al lado izquierdo. Aquí es donde, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer un lip sync, o sea, una voz y que el personaje hable sincronizado con esta voz, sería en poner el audio no afuera, no en esta capa donde está todo el rigging, sino ponerla dentro de la cabeza, ¿cierto? En este caso, pues dentro del tronco por obvias razones. Se pone el audio acá para poder tener una visualización de él. Bueno, entonces, ¿qué me funcionan? O sea, ¿para qué me sirven estos controles que tengo acá? El control de arriba, que yo se lo asigné previamente, lo que me va a permitir es rotar el personaje en cuestiones de vista, ¿cierto? Obviamente, como el tronco sigue siendo acá lo mismo que la cabeza, lo único que yo podía mover en este personaje era el tema de ojos, bocas, cejas y algo del cabello. Es importante también tener en cuenta que no siempre cuando el personaje, en este caso, digamos, mira hacia la izquierda, no siempre todos los elementos yo los tengo que tirar hacia la izquierda. Si ustedes miran, por ejemplo, el rulo que está atrás, el rulo se desplaza al contrario. O sea, si yo tiro hacia la izquierda los ojos, el rulo se esconde hacia la derecha. Y si tiro los ojos hacia la derecha, el rulo que está atrás se sale hacia la izquierda. Esto es pues, por cuestiones de tridimensionalidad de la cabeza, ¿cierto? Obviamente, esto es un rigging básico, pues se podría hacer con mucho más detalle, pero por cuestiones de cómo está ilustrado el personaje y todo, es como más o menos lo que podríamos hacer, pero me parece que funciona muy bien. Entonces, bueno, ese sería como el primer controlador. Normalmente en riggings de cabezas tenemos que tener un control
del punto de vista del personaje, que sería ese primero. Otro controlador interesante es el de las pupilas. Adicional a que yo desplace hacia izquierda y derecha, yo puedo mover los ojos de mi personaje, ¿cierto? Algo importante que tiene este rigging de movimiento de pupilas es que, como pueden apreciar, los ojos no se salen de la cuenca. Miren que como si se enmascararan, ¿cierto? Esto es muy importante hacerlo. Tiene como una pequeña ciencia ahí, pero pues no es demasiado complicado. Las pupilas tienen una particularidad, por lo menos en el 99% de los personajes que vayamos a hacer, y es que las pupilas siempre van a girar en la misma dirección ambas, ¿cierto? Si yo quisiera que ellas giraran en direcciones contrarias, por ejemplo, un personaje, no sé, que está loco, mal de la cabeza, yo tendría que hacer no un controlador para ambos ojos, sino que tendría que hacer controlador por ojo, ¿cierto? Es como lo más recomendable. Muy bien, y finalmente, o sea, este es un control básico de rigging. Cuantos más controladores independientes yo le ponga para cada cosa, pues obviamente va a ser mucho mejor porque voy a tener una manipulación total del personaje. Pero esto pues obviamente es como lo más simple que queda muy bien en animación, ¿cierto? Y finalmente entonces tenemos las bocas, el control de bocas. Yo, pues obviamente no vayan a esperar que las bocas sean iguales a como ustedes se las imaginaban, es porque utilicé unas, las adapté pues al personaje un poco. Estas bocas más o menos pues, me parece que encajaron, me tocó cambiarles un poco el color, pero lo que hago yo con este controlador es básicamente moverle los controles de posiciones de boca, ¿cierto? Aquí incluye el lip sync, o sea, los fonemas que hacemos al hablar, pero también incluye expresiones, ¿cierto? Pues digamos, esta boca que ven ahí, por ejemplo, puede ser la equivalente a una S o a una X, ¿cierto? O fonemas similares, pero también puede ser como una cierta sonrisa, un tipo de sonrisa, ¿cierto? Al igual que, por ejemplo, la E, en este caso es esta, también puede ser una expresión pues como de una sonrisa grande, ¿cierto? Ya tiene dos versiones perdón, acá no. Bueno, tiene dos versiones de boca cerrada, pero pues es porque esto era para otro personaje. Pero yo podría tener esta que está sonriente y hacer otra igual a esta con boca cerrada, no sonriente, sino o seria o triste. Mejor dicho, la librería de bocas que usted ponga aquí, eh, la cantidad de bocas que usted ponga, pues van a determinar la cantidad de expresividad que pueda llegar a tener el personaje. Hasta ahí queda pues claro, o sea, sé que no les he mostrado cómo se hace, pero entienden este tema de controladores hasta este punto. Chicos, hola, Sí, profe. si se escucha, todo bien, listo, gracias. Voy a poner eso acá arriba para leerlos mejor. Muy bien, entonces eso es como básicamente lo que recomendaría yo que se tendría que hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, personajes que yo recuerde que hablen en el caso de la historia de Capitán Ketchup, por ejemplo, sería el mismo Capitán Ketchup y si no estoy mal, el teniente Thomas creo que es. Bueno, estos dos personajes son los que tendrían lip sync, ¿cierto? Son dos lip sync un poco distintos. El teniente es como más care ogro, entonces sus expresividades deberían ser enojonas todo el tiempo. Pero en síntesis, el mismo principio es este, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo se hizo este rigging? Les voy a mostrar acá, me voy a devolver a una versión anterior del archivo, a ver si la tengo por aquí. Tengo varias cosas abiertas acá. Eh, Creo que en el 4 estamos bien, vamos a ver. Bueno, denme un segundito muchachos, yo organizo este archivo. Listo, entonces
Bueno, en este punto el personaje solo tenía el control hasta acá, que fue lo que hicimos pues la vez pasada, ¿cierto? Entonces, como les digo, yo metí ojos, boca, stand, lo metí dentro del torso. Acá no tenemos ningún tipo de animación todavía, no hay nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Muy bien, entonces, teniendo separado todo, como pues habíamos hablado la vez pasada, voy a comenzar con el tema de las bocas. Las bocas entonces deberían estar en una precomposición. Yo previamente hice un archivo aparte del personaje, o bueno, en este caso, pues como eran bocas distintas de otro personaje que yo usé, simplemente cogí esa librería de bocas que hice pues en Illustrator, pero se puede hacer en cualquier programa. Y estas son como las bocas separadas por capas. Miren que cada una de las bocas se encuentra en capas independientes, ¿cierto? Teniendo ya pues este tema listo de las bocas, lo que hice fue simplemente importar el archivo a After Effects, que sería básicamente este que ven acá arriba, que se llama bocas guía. Si yo entro aquí, lo que voy a encontrar es el mismo archivo con las bocas que ven ahí y las capas por separado. Eso pues es como básicamente lo que encontraríamos. Ahora, lo que tengo que hacer yo es reducir todas estas capas a que duren poquito. Puede ser un segundo, puede ser medio segundo. En realidad no importa demasiado cuánto duran, pero tienen que durar poco, ¿cierto? De un segundo para abajo. Entonces voy a ponerlo, digamos, a medio segundo. Y lo que voy a hacer es recoger a todas las capas para que duren ese tiempo. Listo, muy bien. Entonces, disculpen, es verdad que no puedo apretar esa tecla aquí. Se hace un poco difícil cuando se tiene la pantalla grabando. Listo, entonces aquí tengo todas mis capas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es separarlas a modo de escala para que no se vean todas al tiempo como se ven en este momento. Yo lo puedo hacer manualmente, pero una forma rápida de hacerla es seleccionar todas las capas, dar clic derecho y donde dice asistente de keyframes, le digo que me haga una secuencia de capas, ¿cierto? Me va a aparecer esta opción, no le tengo que poner overlap ni nada, porque yo quiero es que quede, cuando termine una justo empiece la otra, entonces ahí no habría un overlap o superposición, lo dejo así como está tal cual y le doy OK y miren pues que me ahorro como todo ese tiempo. Muy bien, ahora lo otro que tengo que hacer es como esta capa tiene una duración mucho mayor, la idea es que quede lo más justa posible, ¿cierto? Entonces para mí estaría bien que dure 4 segundos con 26 frames. Para recortar una composición o cualquier línea de tiempo en After Effects, lo que hago es hacer clic derecho al aire en estos espacios vacíos, le digo ajustes de composición y finalmente aquí voy a poner el valor que necesito, 4.23, que sería este caso. Entonces, ya la capa me queda por separado, perdón, me queda en la duración que necesito y ya puedo volver nuevamente al tronco. Entonces, si yo reproduzco, disculpen acá, reproduzco las bocas, como van a poder ver, las bocas pues se van a mover solas. Esto a mí no me conviene, yo necesito que ellas sean independientes de que yo desplace en el tiempo, que yo las pueda manipular con un controlador como vieron ahorita, ¿cierto? Entonces, disculpen, voy a borrar todo esto para que miremos bien todo el proceso. Voy a borrar estos frames de aquí y estos de acá, para que el personaje nos quede quieto. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es generarle un mapeo de tiempo. No les voy a explicar exactamente qué es, porque es un tema pues como también larguito para hablar, pero simplemente para hacer un mapeo de tiempo, un remapeo de tiempo, voy a dar clic derecho sobre la capa de las bocas, me voy a tiempo y le digo activar remapeo de tiempo. Entonces básicamente él me extendió la capa completamente y me generó un keyframe a donde terminaba la secuencia de bocas, ¿cierto? Entonces en ese punto era lo que yo necesitaba. Entonces ya tenemos
hasta el momento tenemos lo que se necesita. Muy bien, ahora, ¿qué necesito hacer a continuación? Activar o crear un controlador para poder manipular esas bocas a mi gusto y que no se muevan ellas solas, ¿cierto? Para hacer este efecto, lo que voy a hacer es irme al DUIC. Recuerden que el DUIC lo encuentran una vez lo instalen en Windows y nos vamos a DUIC Basel y nos va a aparecer pues la ventanita normal del DUIC, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es buscar en la segunda opción, miren que acá hay como unas opciones en orden, la segunda que se llama Links and Constraints. Yo les recomiendo muchísimo que cuando instalen el DUIC ustedes tienen opción de cambiarle el idioma. Normalmente pues uno por comodidad pone español, pero por recomendaciones incluso de algunos scripts o plugins que uno descarga, ellos tienen una funcionalidad mejor en inglés. Entonces yo les recomiendo que así sea difícil intentar como trabajar en inglés para grabarse algunos de esos términos y que les funcione todo más óptimo. Entonces, teniendo la segunda opción, nos vamos a donde dice conectores y nos va a aparecer estas opciones. DUIC nos permite inicialmente estas tres tipos de controladores, ¿cierto? Este que está en la mitad es con el que movíamos ahorita la cabeza y las pupilas porque me permite hacer un movimiento tanto en el eje X, o sea, horizontal, como en el eje Y, o sea, vertical, en el caso pues de After Effects. Tiene uno que es como una especie de perillita y tiene uno que solamente me permite desplazamientos izquierda-derecha, que sería el más indicado para lip sync. Entonces voy a seleccionar ese controlador y él me lo va a crear. Él normalmente pues los crea en la mitad, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes pueden desplazarlo. No sé si cogí otra cosa. No, ahí está bien. Lo voy a desplazar aquí al lado. Y básicamente pues es como un circulito con una barra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, una vez yo haya creado el controlador que voy a utilizar para el lip sync, me voy nuevamente a la capa de bocas y voy a seleccionar el remapeo de tiempo que había creado, que es este que ven aquí abajo. Justo debajo se crea esa opción que se llama remapeo de tiempo. Teniéndola seleccionada, me voy nuevamente al DUIC y le voy a decir que me haga aquí abajo en esta opción que dice Connect to Properties, o sea, que me conecte a esas propiedades de remapeo de tiempo el controlador que acabo de crear y le doy clic, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ya se me cambió la boca y eso es un indicio de que aparentemente funcionó. Ahora, yo como reviso que me funcionan las bocas simplemente desplazando. Entonces miren que ahí ya me quedó rigueado el lip sync. ¿Yo cómo animo entonces en este caso las bocas? Muy sencillo, entonces como este archivo, este puntico en sí es una capa nueva que se acaba de crear, que es esta verde que ven acá arriba. Entonces yo simplemente voy a activarle posición, voy a generar un keyframe en posición. A este keyframe lo que sí le tengo que hacer es darle clic derecho y decirle que esto se llama como congelar fotogramas o algo así, bloquear fotogramas. Activo esa opción y una vez ya esté activada yo puedo avanzar, digamos, aquí en este punto, y si yo muevo la barrita, miren que se me genera un keyframe. Si yo muevo la barrita más, se me genera otro keyframe, y si me voy yendo así, entonces ya el personaje va quedando con este rigging de boca, ¿cierto? Este lip sync. De ahí me faltó como una boca por cambiarle el color, pero bueno, digamos que se entiende hasta ahí. ¿Está claro este punto? ¿Está bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿O se me durmieron? No, pero bien. Perfecto, bien. Listo, bueno. Muy bien, entonces ese sería pues como el tema de riguear bocas. Ahora, ¿yo cómo hago para riguear las cabezas y que me giren pues como lo habíamos visto en el otro ejercicio? Bueno, lo que voy a hacer es, esta ventanita me estorba un poco, la voy a hacer un poco más pequeña. Muy bien, lo que voy a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Yo voy a mover en todas las posiciones posibles
digamos, los rasgos de mi personaje, ¿cierto? Pero los tengo que mover independientes. ¿Qué es independiente? Digamos, si yo selecciono la pupila y yo le doy posición, miren que él me aparece dos posiciones, acá en este caso. Eso no pasa siempre, o sea, normalmente a usted le aparece una posición y usted mueve hacia arriba o hacia los lados y él detecta con una sola posición esos dos movimientos. Yo necesito separarlos, necesito darle independencia al eje X del eje Y. ¿Cómo hago eso en una capa que no tenga esa opción? Supongamos delantal no lo debe tener. Entonces, delantal, miren que aparece solo la posición normal, ¿cierto? Y me aparece con los dos valores, X y Y. Lo que voy a hacer es que estos dos me queden separados, como vemos en las capas de arriba. Lo que voy a hacer es, entonces, selecciono posición, le doy clic derecho y le digo que me separe las dimensiones. Y eso es lo que hice, pues, como con todas las capas que ven ahí. Muy bien. Ahora, lo que hago inicialmente es pararme al principio de toda la animación o de todo mi personaje de la línea de tiempo en el segundo cero y lo que voy a hacer es desplazar todas las cosas a su posición, digamos, inicial. Entonces, por ejemplo, ya pues acá ya están organizadas, pero les voy a mostrar. Inicialmente la ceja estaba ahí donde están viendo. Entonces, en el segundo cero yo voy a moverla hacia su parte más izquierda y también voy a moverla hacia su parte más abajo. En este caso ahí ya está muy abajo, ¿cierto? La cara del personaje no es tan abajo normalmente. Muy bien, eso lo voy a hacer con cada una de sus rasgos. Ustedes pueden seleccionar todas las capas al tiempo y desplazarlas, pero eso no está bien del todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos a 3/4, la distancia, el movimiento que va a tener el ojo que está más pegado al borde va a ser más lento, o sea, se va a mover menos, y este ojo que está por fuera, que incluso yo me atrevería a moverlo más aquí ya en este momento, este ojo lo tengo que correr más hacia la izquierda, ¿cierto? Para que el 3/4 se vea mucho mejor. Ahora, miren que yo estoy moviendo el ojo y también se está moviendo la pupila al tiempo. Esto es porque las dos pupilas que ven acá están emparentadas con su respectivo ojo. Entonces, acción que yo haga en el ojo, la pupila lo va a seguir, ¿cierto? Eso lo tengo que hacer así porque recuerden que yo después tengo que mover las pupilas por aparte. Entonces, bueno, tengo este primer movimiento, o sea, todo en este momento está hacia abajo, hacia la izquierda, en el segundo cero, salvo este objeto que no está hacia la izquierda, este rulo, sino que está hacia la derecha, por lo que hablábamos ahorita de proporciones tridimensionales. Ahora, nos vamos a hacer, por ejemplo, en el segundo uno, ¿cierto? Esto no tampoco tiene una obligación de dónde se tiene que hacer, pero me parece que el segundo uno está adecuado. Ahora voy a mover las cosas a su lado contrario, que en este caso sería arriba a la derecha. Recuerden que en el segundo cero era abajo hacia la izquierda, entonces en el segundo uno vamos a poner todo arriba hacia la derecha. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, para ganar tiempo, sé que no se debe hacer así del todo, pero voy a correrlos al mismo tiempo. Pelo 3, está bien. Pelo 2, listo. Entonces lo que voy a hacer es esto, muchachos. Digamos, no lo puedo mover demasiado, más o menos así. Y bueno, como ven arriba se me descuadraron mucho el tema pues, de los rulos, pues no hay ningún lío, simplemente lo reubico a donde considere yo que debería ir, ¿cierto? Bueno, voy a volver a ubicar acá. Muy bien, yo creo que a mí me parece que funciona. Está un poco arriba la cara, pero vamos a dejarla así para ganar tiempo. Y finalmente, entonces el rulo que está afuera, que está, perdón, allá, lo que voy a hacer es, bueno, es que cometí un pequeño error, ya les digo que es, lo corro acá hacia adelante y lo bajo. Por tridimensionalidad creo que es mejor bajar, en vez de subir estos rulos, es mejor bajarlos. Las orejas normalmente, orejas o rulos, porque esto casi que funcionan como orejas, deberían tener un movimiento un poco más corrido. Este se me corrió demasiado, yo creo, dejémoslo ahí. Y bueno, ya ustedes van haciendo como pruebas. Esto es lo que debería pasar, ¿cierto? Debería moverse hasta el segundo 1, desde el segundo 0 hasta el segundo 1 en esta posición más o menos, ¿cierto? Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que ella no se mueva por sí sola como está pasando acá, sino que dependa de controladores como acabamos de hacer con las bocas, ¿cierto? Que queden es dependientes de un controlador.
Entonces, lo primero que voy a hacer, ya teniendo listo esto, es irme nuevamente al DUIC y vuelvo a la pestaña, a la segunda pestaña, que es esta, y le doy a conectores. Entonces, nuevamente tenemos los tres conectores que hemos venido trabajando y vamos a utilizar esta vez el controlador de cuadro, que el que es como para movernos hacia arriba en eje, X, en eje Y y en eje X también. Entonces, vamos a crearlo. Recuerden que normalmente se crea en la mitad de nuestro espacio de trabajo. Lo voy a reubicar por aquí. Muy bien. Y lo que voy a hacer es seleccionar mis rasgos solamente en posición X, ¿cierto? Porque vamos a asignar primero el desplazamiento X. Entonces cojo X de acá, cojo con control hundido este otro X, este X de acá. Miren que no cogí las pupilas porque recuerden que las pupilas van con un controlador aparte. Si no estoy mal acá también hay controladores X, muy bien. Y finalmente este de acá. Muy bien, entonces tengo seleccionadas mis posiciones completas, sí, hay que verificar bien, las tengo todas completas y nuevamente me voy acá al DUIC y me cercioro que acá diga eje X, porque ese es el que estamos haciendo, y los dejamos estos valores como están, ¿cierto? Lo dejamos en valor y lo dejamos en mínimo menos 100 y máximo 100. Apretamos la asignación de controlador. Entonces, si la cara se nos mueve un poquito, como acabaron de ver, quiere decir que ya está detectando el eje X. Entonces miren que ya al yo mover el controlador, sin importar que lo desplace, se está subiendo porque no hemos hecho el controlador del Y, pero no se está desplazando ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Eso va a depender solo de cuando yo lo mueva aquí. Listo, muy bien. Ahora hacemos el mismo proceso en ese mismo controlador sin crear otro nuevo, pero con el eje Y, ¿cierto? Entonces seleccionamos los ejes Y y todos los ejes Y por acá. Muy bien, están seleccionados nuestros ejes Y aquí vamos a cambiar el eje. Lo cambiamos al Y, ¿cierto? Vamos a dejar por el momento menos 100 y 100, pero van a ver que se va a invertir. Eso lo vemos ahorita. Y simplemente le damos conectar a las propiedades. Listo. Entonces, si se nos movió la cara, como les digo, aparentemente todo está muy bien. Muy bien, entonces vamos a verificar que nuestros controladores funcionen. Hacia la izquierda funciona muy bien. Y cuando lo bajo, miren que la cabeza se sube y cuando lo subo, la cabeza se baja. Si a usted le parece cómodo trabajar así, súper bien. Si usted quiere modificar esa situación, simplemente separa en el controlador, que es la bolita, te vas a los controles de efectos y acá simplemente en los valores del eje Y lo invertimos, 100 y menos 100. ¿Cierto? Entonces miren que ya a la hora de subir, ahí sí me da, entonces ya tengo mi rigging de cabeza. Tengo mi rigging de bocas, que sigue las cabezas también. O sea, si yo pongo esta boca acá, como la boca está rigueada también hacia allá, el personaje va a quedar con esa función. Y finalmente ya tocaría el tema de las pupilas, que funciona bajo la misma lógica, pero antes de hacer como ese tema de vincularlo a controladores, yo tengo que enmascararlo, porque miren que si yo muevo mi ojo acá independiente, él se me va a salir. Yo necesito que eso no suceda. Entonces lo que voy a hacer es coger los ojos, o sea, las cuencas blancas que ya tenía rigueadas pues ahí abajo, y las voy a duplicar, ¿cierto? Esos duplicados nuevos los voy a subir justo a donde están las pupilas, ¿cierto? Entonces, digamos, la pupila 2 es la de la izquierda, el ojo 3 es el de la izquierda, ahí está bien, lo ponemos encima. Y la cuenca del ojo, de la pupila 1 la tengo que poner encima, de forma de que me tapen los ojos, ¿cierto? Una vez estando ya ubicados de esta forma, con la capa justo encima de la cuenca, voy a coger la pupila y me voy a ir a estas opciones que se llaman track mate o mate de seguimiento en español, y donde dice none le voy a poner alfa mate. Entonces miren que vuelve a verse mi pupila. Lo mismo aquí, selecciono la pupila y le digo alfa mate. Aparentemente no pasa nada, pero si yo desplazo mi ojo, miren que ya
por intervención de esas cuencas que estoy poniendo encima, ya el ojo no se me sale. Ya teniendo esto listo, simplemente lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos previamente con los otros con todo el resto de la cara, y es ubicar posición X y posición Y. Inicialmente entonces ponemos a la parte inferior izquierda, este ojo creo que se me fue demasiado, entonces este sí lo ubico un poquito mejor, y nos vamos al segundo uno y simplemente desplazamos nuestro personaje, pues el ojo hacia donde tiene que ir, ¿cierto? En este caso hago lo mismo, más o menos así, y ya quedaría pues como la animación bien. Ya lo que me quedaría de hacer es generar otro controlador como hicimos inicialmente, y estos controladores los voy a ubicar aquí. Este va a ser el de las pupilas, y lo que hago es seleccionar los ejes X primero con control de ambas pupilas, y le voy a decir que me haga, acá me cercioro pues que es el eje X, y le digo que me conecte a las propiedades. Listo. Ahora selecciono el eje Y, y también aquí cambio el eje a Y y le digo que me conecte a propiedades. Ahí ya en teoría mis ojos están invertidos. Ahí pasó lo mismo que con el eje Y. Entonces aquí le pongo 100 y acá le pongo menos 100. Y ya ahí sí me quedarían, exacto, me quedan en la posición que es. Entonces ya quedan ellos, adicional a que yo muevo la cabeza, yo puedo mover los ojos y puedo mover las bocas, como pueden ver. Listo. Eso es básicamente pues como el lip sync que les recomiendo, perdón, el rigging que les recomiendo para hacer los personajes, porque les permite mover la cabecita. O sea, mientras él va hablando es muy bacano que uno vaya haciendo como, ajá, tan tan, y que vaya moviendo la cabecita como más o menos así, y eso lo podemos hacer fácilmente pues con este rigging. Sé que de pronto a la velocidad que se mostró acá no lo van a entender muy bien, pero saben que el video queda grabado y podrían pues irlo viendo a medida que va avanzando pues como los días. Listo. ¿Quedó claro hasta ahí, muchachos? Listo, muy bien. Bueno, ya voy a buscar a Pablo, que creo que ya me estaba escribiendo. Denme un segundito para ver cómo lo incluyo acá a la llamada. Listo, listo. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos, Sebas? ¿Cómo crees que sería bueno empezar? Vos, que es como ser el moderador, contame. Bueno, digamos que podríamos comenzar inicialmente con que nos hables como con más claridad desde una persona que ya es más experta, qué es el leitmotiv, como qué importancia tiene o por qué es importante que un corto tenga eso, y si tenés forma de mostrarnos ejemplos, sería bacano pues como para entender un poco ese tema. Listo, de pronto yo en este momento así que tenga el piano en la mano, digamos, yo me acabo de mudar en este momento por el coronavirus y toda esa cuestión. Acabo de llegar a este nuevo lugar donde pues unos amigos que me estoy quedando, entonces de pronto en vivo no podría mostrarles algún ejemplo, pero obviamente les mostraría material. La cuestión es que uno, por ejemplo, en internet se puede abrumar con tanto material que puede encontrar sobre esto, listo, es un tema famosos, igual podemos encontrar muchas referencias, pero es complicado cuando uno no sabe de pronto por dónde agarrarlo. Entonces, pues me presento, yo soy Juan Pablo Alzate, soy músico, soy graduado de canto de la Universidad de Antioquia y tengo un enfoque hacia, digamos, la música contemporánea y la composición. He trabajado mucho en música para teatro, también he hecho música para imagen y me gustaría también, digamos, abordar esto de una manera un poco simple, sin entrar en demasiados tecnicismos. ¿Qué es un leitmotiv? Un leitmotiv no es un tema, hablándose de tema de, digamos, de una frase con un sentido demasiado complejo, sino que un leitmotiv podría, digamos, resumirse en unas cuantas notas que dan identidad a un personaje, una situación, o podría llegar a significar, digamos, un sentimiento, siendo de pronto un poquitico más complejos. Entonces, el leitmotiv puede variar y se sirve como
para dar un colchón un poco interdisciplinar, ya uniendo de pronto la imagen con video y siempre que el leitmotiv suene debe estar acompañado de las imágenes de referencia, pero no siempre que ese tipo de imágenes que hagan referencia, digamos, vamos a hablar de Darth Vader y su ejército, va a sonar siempre la marcha imperial, pero no siempre que aparezca, digamos, Darth Vader va a sonar dicho motivo. Me gustaría de pronto también hablar un poquito sobre, digamos, cosas un poco más tangibles. Si tenemos, digamos, el capitán Ketsu, podríamos, digamos, darle una identidad al capitán o, digamos, podríamos definir de atrás para adelante un motivo que vamos utilizando recurrentemente y que al final se puede esclarecer. Otra cosa que puede hacer muchachos es utilizar variación de este leitmotiv, digamos en escalas mayores, menores o modales. Las escalas modales podrían, digamos, dar ciertas sensaciones agridulces y no tienen que, digamos, estar sujetas a una felicidad o una tristeza. Entonces, quiero de pronto escucharlos a ustedes, porque pues, la verdad es que no conozco mucho de pronto el trabajo que llevan y me gustaría también, más que una clase o digamos una exposición por parte mía, me gustaría de pronto mostrarles algo y también aclarar conceptos previos, porque también sería, digamos, tedioso el hecho de que hable sobre cosas que ustedes ya entienden o que hable de pronto sobre cosas que de pronto no van al caso. Entonces, primero quiero, digamos, conocer qué inquietudes tienen y empezar, digamos, a partir de eso a resolverles, porque la verdad no quiero de pronto hablar de más, como siento que estoy haciendo, y ser un poquitico más puntual, porque pues podría extenderme bastante, pero digamos que todo se resume en un balance entre noisy, que es, digamos, el ruido, y silencio. Eso yo creo que es lo más importante que hay que tener en la cuenta cuando uno va a componer para imagen. Entonces, no sé, muchachos, los escucho. Bueno, ahí entonces hagamos algo, sí, para que, porque ellos normalmente se quedan en silencio mucho. Entonces yo voy a funcionar como moderador acá. Bueno, entonces, listo, haciendo como una medio recapitulación, ahí tocaste como 3 conceptos que yo considero que la mayoría no van a entender mucho, que es el tema de escalas mayores, menores y modales, ¿cierto? Pero digamos que haciendo como una plastilinada, ya que pues es bueno de todas formas, a pesar de que uno no sepa de música, saber de qué se trata eso, ¿cómo podrías definir una escala mayor, una escala menor y una escala modal para que ellos entiendan un poco eso? Listo. Digamos que las escalas mayores podrían estar sujetas a canciones felices, a canciones, digamos, un poquitico infantiles, por así decirlo. Y las escalas menores podrían, digamos, abordar temas un poco más serios o tristes, por así decirlo. Esto es subjetivo, porque también depende del tipo de rítmica que se está utilizando, que más adelante, pues, si quieren, yo podría hablar de ello. Y las escalas modales nos dan referencia, digamos, hace referencia como a ciertas culturas épicas, o estamos hablando, digamos, de sonidos que suenan como griegos, sonidos que son, digamos, un poco más inconclusos, o que pueden llegar a sonar futuristas y, digamos, hablar sobre un tema utópico. Esos se utilizan demasiado las escalas modales, sobre todo cuando se habla de fantasía. Entonces yo creo que no es un tema obligado, pero ustedes podrían encontrar muchos recursos en ese tipo de sonoridades, de sonoridades. Otra cosa es que pues no tienen que ser necesariamente músicos, muchachos, para empezar a explorar con eso. Yo creo que hay un montón de DAWs que pueden utilizar plataformas de sonido. Por ejemplo, lo es Ableton,
lo es Cubase. Ahora hay una muy buena que es gratis, que se llama Reaper. No sé si está para Mac, está para Windows. Es muy eficaz. Yo creo que es un muy buen elemento que ustedes pueden utilizar. Eso con respecto a las escalas mayores. Me gustaría también hablar, digamos, que la parte rítmica, que es muy importante. Ustedes pueden utilizar, digamos, un colchón sonoro, en el cual hayan varias capas de sonido, hablando un poco de armonía, donde puede generar cierta densidad, pero no necesariamente tiene que estar metido el leitmotiv. Pero el leitmotiv debe estar sujeto a un tipo de métrica. Me explico. Puede ser ternaria o binaria. Cuando se habla de métrica ternaria, estamos hablando, por ejemplo, de cosas que se cuentan muy a tres. Me explico, por ejemplo, un vals. Y las binarias son, por ejemplo, las marchas o música un poquitico más a la que estamos acostumbrados cotidianamente. Entonces, dependiendo también de la sensación que queramos generar, podemos utilizar, digamos, las métricas ternarias como un poco más suaves. Digamos, si queremos hacer referencia al amor, siempre estamos encontrando un montón de referencias de Francia. Ay, no, que es que Francia es la música francesa, es la música del amor. No. La música de que se considera, por ejemplo, de enamoramiento, tiene mucho que ver con la parte de danza. Entonces encontramos en las métricas ternarias, por ejemplo, los vals, de sentimientos que ya tenemos culturalmente interiorizados. Ahora, si utilizamos lo binario, es un poquitico más, puede llegar a ser un poquitico más fuerte, y se utilizan mucho, sobre todo en la música para imagen, digamos, movimiento, para generar un poco de tensión. Entonces, para mostrar que todo está puesto en marcha, para generar, digamos, sonidos un poco más mecánicos. Entonces sería muy jocoso, de pronto, o digamos un poco contradictorio, un vals que no suene tan orgánico. Eso en cuanto a la parte rítmica. Ahora, digamos, ustedes pueden experimentar también con el ruido, que me parece totalmente válido. Obvio, si ustedes quieren, digamos, tener una estética un poco más experimental, pero si ustedes quieren que suene más, digamos, Tommy Jerry, por así decirlo, música que se acerque más con instrumentos convencionales, sea piano, sean strings, o sea, por ejemplo, ciertos brass, o sea, sonido. Me parece muy importante que ustedes en este momento empiecen a definir una música de muestra. Creo que es muy necesario tener en la cuenta, por ejemplo, a qué se quiere parecer. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es que yo quiero empezar desde cero, y eso es totalmente válido. Pero ahorita, digamos, en un proceso académico, siempre es bueno mostrar a qué nos queremos parecer y a qué no. Ah, no, que es que yo no sé todavía, listo, entonces empecemos a decantar. ¿Qué no queremos? Digamos, queremos que el capitán Catsup sea, digamos, como Metallica, música, digamos, como Metallica o Motorhead. No quiero que sea, digamos, rock. Entonces ya empezamos a decantar. Yo quiero que de pronto sea un poquitico más thriller, o no sé, o cine negro. Ah, bueno, entonces vamos a tirar, digamos, a Alfred Hitchcock. Ah, no, pero es que no quiero que de pronto sea tan tensionante. Ah, entonces ya por lo menos estamos definiendo un camino que nos va a bailar, digamos, el espectro sonoro, que me parece muy importante. Entonces, tener, digamos, música de muestra para colocar en un diagrama de burbuja. Obviamente ustedes, después de storyboard, van a hilar la canción, el minuto, el corto, y entonces van a definir en qué lugares van a utilizar diferentes sentimientos o qué situaciones van a estar sujetas a este tipo de sonoridades. Entonces ustedes van a colocar muestras. Ah, listo, quiero que aquí suene de pronto como Beethoven, que aquí suene Avril Lavigne, que aquí suene, digamos, el Cascanueces. Ustedes ya definieron esa parte,
y entonces ustedes con ese tipo de muestra pueden orientar más fácil, digamos, al compositor si lo tienen, o ustedes, si van a ser de compositores, van a tener, digamos, unas herramientas, van a tener, digamos, un concepto un poquitico más claro. Pablo, ahí vení yo recapitulo eso porque me pareció como importante. Entonces, así pues como, digamos, lo que un poco entendí yo desde la ignorancia, pues que no soy músico ni nada, es que hay que empezar a decantar. Si no sabemos de qué es lo que queremos, entonces partir de lo que no queremos. Pero entonces, para hacer esa decantación, yo me puedo pegar de como varios aspectos. El primero era como un poco ese tema de escalas mayores, menores y modales, y entendiendo entonces que así pues a modo de plastilina, las escalas mayores son alegres, son como muy todo es feliz, e incluso llegan a ser infantiles. Las escalas menores Sí, entonces tienden a ser un poquito más dramáticas o tocar cosas un poco más introspectivas o tal vez un poco tristes, ¿cierto? Entonces, bueno, y las sí, modales tienden un poco como más a la epicidad o a lo fantástico o a como esa exacto, exploración. epicidad o, digamos, lo fantástico. Exacto, entonces, Sobre todo para lo fantástico hay una escala, de pronto yo creo que la que más sí funciona cuando hablamos de fantasía, y es la escala Livia. ok, Livia, pues, digamos que más adelante la podrían buscar en YouTube, cómo es que funciona, cómo se puede componer sobre eso, no es muy complejo, pero sobre eso están escritos muchos temas que evocan, digamos, fantasía o mundos utópicos. Entonces, listo. O sea sobre eso. que ese primer elemento que se miraría es si nosotros queremos que nuestros sonidos, digamos, principalmente sean como felices, alegres, o sea, que sean como de un color positivo, o sean de un color negativo, o sean de un color épico. Entonces, eso sería como esa primera decisión de decantación. Exacto. Después tendríamos el asunto de la métrica, que lo que te entendí es que tendríamos como, o sea, dos grandes grupos, que serían las ternarias o las D2, ¿cómo se llaman las D2? Binarias. O las binarias, Las en donde binarias, que por sí, ejemplo, sí, tan, ok, son como más de una marcha y tienden a ser más brusquitas que las ternarias, que las ternarias tienden a ser como más orgánicas, más redondas, más artísticas, por decirlo así, ¿cierto? Es lo que te entendí. exacto. Muy Hay, hay, bien. una, hay unos conceptos escuchando, no quiero de pronto entrar con el sexo ni el género, pero recuerdo que un profesor me podemos asociar fácilmente, digamos, a lo binario con lo masculino y a lo ternario con lo femenino. Ok, bueno, entonces ahí ya tendríamos como esos dos parámetros. ¿Aló? Primero, aló, ¿me escuchas? Hola. Sí, sí. O sea que Hola. lo que entiendo, bueno, es que tenemos entonces la decisión de escalas, que sería lo de mayor, menor se me fue la otra, Modal. lo modal, y tendríamos el asunto de métricas o rítmicas, que es binaria o ternaria, dándole como esas dos significaciones, pues no por términos de sexismo ni nada, pero sí como que nos permiten entender un poco más. Muy bien, y ya a partir de eso yo podría hacer una definición de qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero, ¿cierto? Sí, exacto. Buscando referentes de canciones e intentando pues desde la ignorancia identificar esas canciones que me gustan, si son alegres o sea más mayores o si son binarias en cuestiones de su métrica, y a partir de eso yo te podría decir a vos como compositor, Pablo, yo quiero que en esta parte suene esto y me gustaría que tendiese más hacia lo binario y en fin, como cosas así. Eso es más o menos lo que te entiendo, ¿cierto? Listo. Sí. Otra cosa que me parece muy importante, de pronto decirla desde el principio, no sé, que hay que tener en la cuenta me Pablo, explico, la repetí. cantidad de ruido, de sonidos que están sonando, que me parece muy importante hablar sobre la densidad. La densidad. Me refiero a la densidad es la cantidad de sonidos que suenan al mismo tiempo, No, que es que lo que pasa es que esto mío es denso porque suena como oscuro, no necesariamente, digamos, eso se refiere a la densidad, digamos la oscuridad o de pronto lo tenebroso que puede llegar que a veces cuando de pronto he dado charlas sobre esto, funde lo denso con de pronto
con algún sentimiento, no, la densidad de cantidad de sonidos que simultáneamente logramos distinguir. Estamos hablando de densidad en cuanto, listo, suena un violín, un saxofón, está sonando, digamos, también una guitarra, una batería, y aparte de un violín hay 2 violines, listo, también está el cello, mientras que, por ejemplo, ver únicamente con una sola voz. Una canción de cuna, por ejemplo, puede llegar a ser muy potente y muy efectiva en cierta parte de la canción. Hablemos, por ejemplo, del Laberinto del Fauno, donde digamos que el leitmotiv es... Es un vals. Es un vals. Y digamos que no necesita exponerse de una manera demasiado grande. Ah, no, que es que están tocando un montón de una orquesta gigantesca. Y podemos ver que cuando se hace referencia al cuento, siempre suena esa canción. Y puede estarse, digamos, camuflando alrededor alrededor de toda la película. Digamos que hay un montón de técnicas para utilizar ese leitmotiv y que sea compacto, sea coherente y no necesariamente tenga que reconocerse como igual, pero es necesario saber, digamos, los ejemplos que no solamente tengan que ver con la música, sino también con la densidad. Hablemos también, digamos, de la música electrónica, que hay música electrónica que puede llegar a ser muy cargada. Digamos, estamos hablando de la experimentación de sonidos, con la síntesis, y es la cantidad de sonidos que podemos estar, digamos, escuchando o tratando de identificar al mismo tiempo. Entonces, a veces no es efectivo hacer demasiadas cosas cuando de pronto la escena no lo requiere. O por ejemplo, es mucho más potente la parte visual que la musical, entonces hay que tener en la cuenta que muchas veces no estamos haciendo un videoclip para una canción, no. Muchas veces la música tiene que tener, digamos, que callarse, por así decirlo, para que más adelante se pueda utilizar de una manera más efectiva. Eso es lo que quiero que entiendan. Perfecto, no, eso está muy claro. Entonces ahí habrían entonces ya 3 factores. El asunto de las escalas, el asunto de la métrica y el asunto de la densidad, del ritmo y finalmente el de la densidad. Que bueno, ahí sí es importante y digamos a modo también de experiencia compartirles a los compañeros que en realidad sí cometemos mucho el error a veces de creer que un buen diseño sonoro es aquel en donde todo el tiempo hay música sin parar, en donde todo el tiempo hay sonidos sin parar, y muchas veces esos descansos en los que hay silencios hacen que cuando vuelva a surgir un sonido, este va a tener una carga narrativa y dramática mucho más fuerte. Entonces es importante también tener en cuenta espacios de silencio. Bueno, ya con esto como para ir redondeando, entonces, a ver, yo quería hablar directamente tanto con Juan Pablo como con los 2 equipos. Yo le hice una petición a Pablo de que si en tal caso él nos ayudaba como con la composición de quien lo necesitara, ¿cierto? Esa composición estaría mediada es porque ustedes, los de cada corto, le den a él las indicaciones más precisas posibles para que él pueda hacer como la composición de por lo menos el leitmotiv o por lo menos, o si se puede, en las posibilidades pues, de Juan Pablo, como ya hacer el diseño de la música completa, ¿cierto? Esto, yo pues cuando hablé con el equipo de Capitán Ketchup, me comentaron que ellos ya tenían a alguien que les podía colaborar con ese tema de la composición y que se acomodaba pues como a lo que tienen ellos de idea pues musical. Le hago esa pregunta a los de Deterioro. ¿Los de Deterioro tienen alguien con quien trabajar o quisieran trabajar con la ayuda de Juan Pablo? Pues, profe, nosotros, pues yo tengo un amigo que me estaba ayudando pues con lo de la música y yo más o menos le había pedido algo y de hecho es la que está en el animatic, un pedacito de la canción, pero siempre es bueno pues tener ayuda de alguien que sí sabe y que pues ya pues se maneja ahí en el medio y
Y sí, pues me parece, no sé si se pueda, pero será muy bacano. Porque Sí, pues no, pero eh, tampoco es el hecho de competir o nada de eso, ¿no? Que es que, no, podemos, digamos, trabajar, complementar, yo les ayudo en lo que necesiten, porque también es muy interesante que ustedes también se unten y que trabajen. Y yo, digamos, no estaría, no estaría, digamos, dándoles que hacer, sería todo lo contrario. Ustedes, desde la parte de dirección, podrían estar indicando, obviamente, con ciertos parámetros que yo les voy a pedir, hey, quiero que suene de manera, de pronto artísticas, y de esa manera ir de pronto creando un lenguaje que se acerque más desde la parte, digamos, musical. Entonces, chicos, ¿no? Como quiera. Yo en estos momentos, pues, me gusta mucho trabajar. Y con Sebas, de hecho, he hecho parte también, algunos, a veces, de juego y esto me encarreta bastante. Bueno, entonces Entonces, en posición de podríamos ustedes si hacer algo. necesitan. Podríamos hacer algo en ese caso, pues si a Juan le parece y si a Juan Pablo le parece. Podríamos hacer, digamos, como hay alguien que ya te está colaborando con el tema de la música, entonces podríamos partir de esa propuesta que ya es propia y de pronto pasársela a Juan Pablo y Juan Pablo trabajar a partir de esa propuesta con algunas indicaciones adicionales y con sugerencias que él les pueda dar para que en lo técnico y en lo narrativo la música cumpla mejor su cometido, ¿cierto? Pero entonces ustedes tienen ahí esa gran ventaja de que adicional a los referentes que le pueden pasar a Juan Pablo a lo largo pues de este tiempo, también pasarle de una vez esa música que de alguna manera ya estaba estructurada bajo ciertos gustos que ustedes tenían, ¿cierto? No sé qué Súper, piensen de eso. súper. Sabes, en el caso de Capitán Ketchup, nosotros ya tenemos como los temas que definen pues como para los dos personajes principales. Ya hay un tema tanto para el capitán como uno para el asesino. Estos temas no fueron creados pues por ellos, pero no tienen derechos de autor. Y pues tienen como unos cambios en eso que hablaban de como del sentido, si es alegre, si entonces no sé si en el caso de nosotros simplemente le pasáramos esos temas que ya son como los definitivos de la serie y más bien que él simplemente nos diga si funcionan, no funcionan, y en el caso de que funcionen, qué partes funcionarían, o si habría que hacerle algún cambio o rehacerlo, pues como todo. Pues, o sea, en realidad me parece bien, ¿cierto? O sea, técnicamente ustedes están haciendo algo que está dentro de las posibilidades, ¿cierto? Una posibilidad es crear desde cero, otra posibilidad es recurrir a recursos que ya existan o que estén libres de derechos de autor, porque de alguna manera yo no tengo un compromiso con ustedes de calificarles cómo les quedó la música, ¿cierto? Pues no tendría ningún sentido en un curso pues, de producción de animación de calificarle la música, ¿cierto? Sin embargo, sí está bien, o sea, si querés más a modo como de asesoría, pasarnos esas músicas, yo se las muestro a Juan Pablo y que él de pronto te dé unas recomendaciones en función de lo que tú estás buscando con esas músicas, ¿cierto? Pero bienvenido sea, o sea, eso está muy bien, me parece que funciona súper. Lo que yo quiero que entiendan es que en síntesis de todo esto, ustedes tienen, o sea, hay que ser muy recursivos, adicional pues a porque no somos músicos ni nada de eso, también es porque la misma situación que estamos viviendo actualmente pues complica todo, o sea, sería mucho más fácil uno hablar con personas, ir a tocar con ellas, escucharlas en vivo y toda la cosa, pero pues como estamos en una situación en la que no podemos salir fácil, en la que de pronto no tenemos tanta Tiene recursividad, toda la razón. exacto, entonces se pueden usar cualquier tipo de recursos. La regla de que sean libres no es ni siquiera porque no me sirvan músicas comerciales,
sino que porque si queremos que estos cortos se muevan, se rieguen, pues tendríamos que o pagar derechos o que nos cedan los derechos de lo que estamos poniendo, lo que es legalmente bastante complicado. Entonces, si tú tienes músicas, como decir, libres, que ya están definidas, pero querés que aún así Pablo les dé un visto para ver si se pueden mejorar o se les puede hacer alguna cosa, o definitivamente no, pues a juicio de él de pronto no funcionan, pues eso simplemente ya sería asesoría y ya tú decides si sí o si no. ¿Sí me entiendes, Clara? Sí, es que de hecho nosotros estamos como tratando de avanzar en el trabajo como lo más que se pueda y pues ya se hicieron como unos, pues como se escucharon varios temas, se hicieron unos filtros, también pues se determinó qué tipo de sensación se le quiere o de carácter se le quiere dar a la música de acuerdo al personaje y ya pues de eso se sacaron unas opciones que son las que están montadas en la carpeta. Porque como no sé si te acuerdas que el trabajo de nosotros es serie y videojuego, desde la serie ya también te queremos como empezar a como a insinuar que el asesino también tiene su propia historia y digamos que a él también le queríamos dar como eso que ustedes están diciendo. Entonces en ese caso yo más que él nos ayuda a componer algo sería que nos ayudara a revisar ese material y mirar si en cuanto a lo musical funciona y si con las partes que tiene se puede organizar en el video para que se adapte a lo que está pasando en escena o si habría que no sé, como componer la misma música, pero en esas notas que él decía para generar como esos bajos o esos altos de acuerdo a la escena. Eso sería como básicamente la única asesoría que no sería tanto de componer, sino como más de que revise lo que tenemos y Súper, no, no, yo de una, yo estaría también dispuesto. More. Por aquí me están. Qué pena, muchachos, aquí en clase estoy tomando cerveza, pero No hay lío, no hay lío. lo siento, muchachos. No, yo también estaría dispuesto también a ayudarles. Pero también quiero que ustedes les toque puntarse un poquito. ¿Qué pasa? Es que Sebastián no les va a calificar eso porque, digamos, en los parámetros de calificación no está el hecho de que ustedes compongan, pero si ustedes tienen la oportunidad, yo sé que ustedes tienen muchas cosas por hacer, pero si tienen la oportunidad en este momento de hacer un corto, sería bueno que ustedes no tuvieran, digamos, miedo a equivocarse. Está muy bien, digamos, el hecho de utilizar eso, pero les voy a contar algo que pasó el año pasado, que estuve trabajando con Earth Music, que es, digamos, una empresa nueva que está trabajando en Colombia. Un colectivo hizo unos estudiantes empezaron a hacer un corto animado que fue nominado a un festival muy chimba. No les voy a decir cuál ni dónde. Fuck. Suck. I'm sorry. Perdón, muchachos, es que por acá hubo un accidente. Entonces lo que pasó fue que ellos nos buscaron a nosotros para que les hiciéramos una música muy parecida, porque la música con la que ellos iban a concursar era únicamente para fines académicos, entonces no les servía. Entonces, listo, hay mucha música libre que ustedes pueden utilizar con fines académicos, pero más adelante, cuando ustedes estén dedicados a esto de lleno, esos recursos no les van a servir. Entonces les va a tocar volver a empezar de cero. Entonces, yo les digo que utilicen todo esto sí, como último recurso, pero que le dejen de tener miedo a la música, porque al fin y al cabo, digamos que la música no tiene que ser tan compleja como a veces nosotros las pensamos. De hecho, yo me sorprendo a veces con cosas tan acertadas que gente que de pronto no es músico puede llegar a hacer desde la intuición. Créanme, muchachos. Por ejemplo, yo sé que Sebastián es más que modesto, pero Sebastián es muy, muy buen músico, a pesar de que de pronto no ha pasado por, digamos, un proceso académico. Él, digamos, desde la intuición puede llegar a resolver muchas cosas. Y, digamos, el hecho de ser asertivo también tiene que ver con untarse. Entonces, yo les sugeriría que también utilizaran esas posibilidades que tienen en estos momentos.
Y desde luego, yo les voy a colaborar, incluso si se puede utilizar esos temas como de muestra, podemos hacer cosas también muy interesantes. Ah, no, es que ustedes ya tienen, por ejemplo, algo definido y queremos que suene muy parecido a esto. Podemos, digamos, generar una copia en la cual, digamos, haya ciertas variaciones que eviten, digamos, el copyright. De hecho, hay mucha gente que hace eso. Yo necesito un tema que suene como a esto, pero que no me vayan que no me vayan a poner problema. Entonces lo que hace muchas veces el compositor es altera ciertos intervalos, cambia un poquitico la armonía, o incluso puede reducir la frase hasta 8 compases, creo que se puede, ser totalmente igual, para evitar, digamos, ese montón de malentendidos legales. Pero obviamente, claro, es totalmente, digamos, plausible el hecho de coger otro tipo de música y hacerle una transformación. Yo creo que podría incluso en estos momentos hablar sobre eso un poquitico, Sebas, qué pena me le extiendo. Hay gente que lo que hace, que no son músicos, pero son, digamos, tampoco digamos que DJs, son gente que de pronto le interesa cierto sonido. Entonces lo que hace es, digamos, seleccionar un fragmento pequeño y luego a partir de eso componer o, digamos, alterarlo de cierta manera que el valor agregado que se le hace es lo suficientemente artístico para considerarlo una nueva obra. Entonces ahí ya no incurre en copyright. No sé si me hago entender. Sí, no, yo supongo que pues así como muy como de plastilina es que, por ejemplo, una melodía en particular le hacen suficientes modificaciones, pero como que uno de alguna manera siente como muy en el interior que es un hijo de esa otra canción, pero definitivamente es una obra nueva. Exacto, exacto. Y muchas veces la intención principal del compositor es, digamos, evocar esa referencia. Hablemos de, por ejemplo, Tarantino, que coge tantas referencias de canciones, digamos, del cine serie B, música de serie B, por ejemplo, que trata, digamos, de forzar y queda como tan, queda muy, queda, digamos, muy compacta dentro de la estética que se está manejando. Entiendo. Entonces, creo que es un recurso que ustedes tienen. Los recursos son muy infinitos. La cuestión es que ustedes también deben equivocarse, deben aprender a ser asertivos mediante la elaboración. Y yo sé que es un recurso muy fácil el hecho de pronto elegir música, pero créanme que muchas veces, si ustedes van a enfrentarse a, no sé, a un cortometraje con el cual van a ustedes tener mayor presupuesto, van a tener, digamos, muchas más posibilidades creativas. Entonces, incluso podría ser un problema para ustedes, porque de pronto están acostumbrados a una paleta de colores un poquitico más limitada. Entonces, bueno, que ustedes exploren más qué sería prudente y qué es, digamos, lo más asertivo para acompañar, digamos, el arco narrativo y la imagen. Perfecto, no, muy bien. De todas formas, no, esas indicaciones incluso pues yo también se las recomiendo. Puede que en este caso el ejercicio que estamos haciendo no les dé el tiempo por los otros ejercicios que tengan, pero definitivamente yo quisiera, muchachos, y por eso pues como que llamé a alguien que sabe del tema, yo quisiera que ustedes en algún momento de su espacio libre, así como uno saca el ratico para mirar un tutorial de Maya o para mirar series o para mirar memes, sacar un rato para empezar a mirar el asunto musical, que nosotros a veces lo dejamos muy de lado. Y puede que usted no vaya nunca a componer una canción para una película, pero cuando usted tiene ese conocimiento, es muy fácil para usted indicarle a alguien que sí se lo puede componer, indicarle como con una claridad mayor, ¿cierto? Cuando en últimas uno conoce temas de algo del cual no es especialista, eso te va a servir mucho para poder desenvolverte en medios que son fuera de tu zona de confort. Y la música suele ser uno de los elementos que todos dejamos más a un lado
y el hecho de por lo menos tener un leve conocimiento de ellas nos permite mucho indagar y llegar a soluciones mucho más creativas que de un modo que no conozcamos nada, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les queda como ese temita para que lo interioricen ustedes en algún momento de sus procesos. Y sí, contame. Entonces, si nos queremos comunicar con Juan Pablo, ¿es por acá también por Hangouts o lo podemos agregar en alguna otra parte o qué? Pues porque... No, pues el WhatsApp si pues, quieren, me interesaría muchachos. como hablar con él. Sí, yo creo que sería por WhatsApp, pero entonces yo les quiero pedir un favor muy grande, ¿cierto? Obviamente, para mí es muy importante saber que están teniendo una comunicación, ¿cierto? Sobre todo porque como yo soy el productor de los dos cortometrajes, yo tengo que saber en qué punto estamos de qué, ¿cierto? Y segundo, sí, pues intentemos no molestarlo demasiado, o sea, intentemos que en el momento que le vamos a hablar, que vamos a recurrir a Juan Pablo, que sea como que usted tiene ya una serie de elementos de los cuales o, o le va a preguntar o le va a proponer para que tampoco le llenemos ese WhatsApp de preguntas todos los días, ¿sí me entienden? Es un poco como esa petición que les hago, ¿sí? Sobre todo por respeto pues a él. Pero entonces en el caso, por ejemplo, de nosotros le mandamos un correo con la, pues digamos como con los temas que ya tenemos, o en ese caso, ¿cómo haríamos? Si quieres, Clara, hagamos algo. Ahorita me indicas la ruta donde están estas canciones y ya yo se las paso a él para que él tenga pues ahí como la información. Y también entonces ya como él pues lo acaba de aprobar, entonces si quieren enseguida en el grupo de WhatsApp de cada uno, les comparto el contacto de él para que en tal caso pues no tiene que ser que siempre hablen directamente, pues que yo sea siempre el intermediario, no. Obviamente pueden hablar con él internamente, Vamos. pero sí pues como para no molestarlo mucho, listo, díganme. Profe, entonces queramos, pues si le vamos a hablar, como si digo que había que supervisar, entonces lo agregamos a usted en un grupo, pues no, pues por decir nosotros, si yo voy a hablar con él, lo agrego también a usted al chat, pues No, como un no, grupo no, que... no, no es tan necesario, es simplemente como que en el proceso, pues como digamos en las clases que nosotros nos reunimos los miércoles, suponete que vos la semana, durante el transcurso de la semana antes de la clase, te viste, pues hablaste con él o le preguntaste algo, como yo normalmente suelo iniciar las clases preguntándole si tienen alguna duda o comentario o algo, también sería como un buen momento que vos me digas, no, mira, en la semana estuvimos trabajando en esto, y hablamos con Juan Pablo sobre este tema y él nos comentó esto. O sea, no es como un tema de que yo tenga que estar ahí como una mamá celosa, sino es un poco como yo saber qué está pasando, ¿cierto? Que no me vayan a acosar al muchacho. Es como para yo saber pues en qué punto van, qué hicieron, qué dudas quedaron, ¿cierto? De todas formas, como productor, yo tengo que estar muy pendiente de todos esos procesos. Incluso muchas veces, así yo no hable en los grupos de ustedes, de cada uno de los cortos, yo procuro que siempre que van escribiendo, yo voy leyendo, a ver qué inconvenientes van teniendo y todo eso. Y cuando yo siento la necesidad definitiva de hablar, pues ahí meto como la cucharada, ¿cierto? Es un poco como eso, o sea, solo es más un tema de que si hablas con él o algo, me vas comentando para saber qué está pasando con el proceso de la música, ¿listo? De bueno, profe. Bueno, muchachos, yo creo que ya no alarguemos más este tema porque se nos fue muy larga la clase. Pablo, te agradecemos muchísimo, yo personalmente te agradezco enormemente y cualquier cosa entonces estamos en contacto pues a medida que vayan. Listo, muchachos, no, pues, qué pena pues aquí llegar como a la carrera, hombre, que me tenía como ciertos inconvenientes, pero me parece muy bacano el hecho de poderlos acompañar en este proceso en lo que necesiten, conocer un poco lo que estamos trabajando, en qué digamos, en qué niveles estamos, también me parece muy importante saberlo y muchachos les digo que siéntanse retados y por lo menos aprovechen digamos esta cuarentena. Yo sé que tienen muchas cosas por hacer, pero encarrétense con cosas nuevas. No digo que la música pueda ser una cosa de esas, pero seguramente hay muchas cosas que hay por hacer y estaré como muy atento